Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola, mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Drenis del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 5 de julio. Y está tomado del evangelista según San Mateo, capítulo 8, versículo del 28 al 34. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los endemoniados le suplicaron: si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Jesús les dijo: podéis ir. Ellos salieron y se fueron a los puercos. De pronto toda la piara se arrojó al mar de lo alto del cantil y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo, también lo de los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en cuanto le vieron, le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, es un territorio pagano de la Decápolis, donde no se conoce a Dios, es particularmente visible la acción del enemigo. Jesús lleva también allí la victoria cumplida en su sueño despertar. Vinieron a su encuentro. El mal no solo no puede vencer, sin ni siquiera huir. Corre al encuentro del Señor como las mariposas nocturnas a la llama. Su presencia desencueva del sepulcro a los endemoniados. 2. Mateo redobla con gusto los personajes. Los dos ciegos, dice en el capítulo 20 también. 2 es el principio de muchos. El segundo endemoniado y el segundo ciego es el que lee, llamado a identificarse con el primero y realizar su misma experiencia. El exorcismo como la curación de la vista, que es la fe, es para todos. Endemoniados son poseídos por el diablo, el divisor, que los separa del otro, de sí mismo y de los otros. Al demonio se le suele llamar espíritu impuro. Impuro es lo que sabe a muerte. Espíritu significa respiro, vida. Espíritu impuro significa una vida de muerte, lo contrario del Espíritu Santo, que es la vida de Dios. El espíritu impuro obra instalando en la inteligencia una mala opinión acerca de Dios y en el corazón la confianza con respecto a Él. ¿Cómo puede vivir uno que considera antagonista y malo el propio principio y fin? Que salían del sepulcros. En griego sepulcro se dice nemeion, que tiene la misma raíz que memoria y muerte. La mentira nos hace habitar en la memoria de muerte por toda la vida. El Evangelio nos hace salir de allí y nos da la memoria de vida, el recuerdo del Señor que ha dormido y se ha despertado con nosotros y por nosotros. El hombre, que es el único animal consciente de morir, está angustiado por su final, a no ser que sepa que precisamente en ella entra en comunión con su mismo principio. Tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Quien está en la muerte es perjudicial para sí y para los otros. El camino que lleva a todos al sepulcro,
ha llegado a ser peligroso, de tal manera que ninguno, excepto el Señor de la vida, puede pasar ileso. Se pusieron a gritar. Es un grito de terror que quiere aterrorizar. El mal delante del bien se evidencia por lo que es. Antes podía parecer como normal. ¿Qué tenemos nosotros contigo, hijo de Dios? No hay nada en común entre la mentira y la verdad. Donde está la una, la otra desaparece. La primera reacción delante de la palabra es la de sentirse extraño, como la del ojo que se abre al sol. Es una tortura, no es para mí, sin embargo el sol es para el ojo, como la música para el oído. Los hombres se preguntaban, ¿quién es este? Los demonios lo saben, es el Hijo de Dios. Ellos creen, pero tiemblan. La fe no es solamente saber quién es Él, sino confiar en Él. Ver el alimento y no comerlo es suplicio de tántalo, la pena de daño, privación de lo que sacía mi hambre. Pero no puede confiar en el Señor quien lo conoce. ¿Puede la voluntad que fue hecha para amar no consentir en lo que la inteligencia le hace ver como un bien? No es posible y sin embargo es real. Nuestra libertad es esclava, primero de la mentira que ciega la inteligencia, luego de la costumbre en el mal que bloquea la voluntad. El Señor ha venido a liberar nuestra libertad, a hacernos abrir los ojos de la mente y del corazón que al ser dilatados en la noche se cierran a la luz. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? La victoria definitiva sobre el mal será el fin del mundo, así como al final de nuestra existencia, que es su anticipo personal. Pero con la venida de Jesús, el tiempo se ha cumplido. Termina el reino de Satanás y comienza el de Dios. Para los demonios el tiempo ha terminado antes del fin de los tiempos. Ya ahora la fe en Jesús nos da la victoria sobre ellos. La presencia del bien es percibida como tormento por el mal y por el mismo enfermo que le presta la voz. El mal tiende a identificarse con su huésped, que se vuelve endemoniado, paralítico y ciego, de tal modo que percibe el bien como una amenaza. El Señor separa al enfermo de su tumor, el pecador de su pecado, para devolverlo a su integridad. Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los cerdos, para los hebreos, son animales inmundos, una morada más oportuna para el espíritu impuro que el hombre, que está hecho para el Espíritu de Dios. Pero quien no se considera hijo, necesariamente tiene el espíritu de muerte, y no hay que extrañarse si se embrutece. Y le suplicaban los demonios. El demonio es un derrotado que suplica al vencedor. El poder de las tinieblas delante de la luz es nulo. Si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. El demonio, con su espíritu de desconfianza, deja libre al hombre que vuelve a ser hijo de Dios. Pero antes de ir a parar en el abismo en el cual quería sumergirnos, se queda todavía un poco de tiempo en los puercos, en nuestras zonas de incredulidad que nos acechan. Id, es la orden de Jesús a los demonios. ¿Por qué les permite todavía una presencia temporal entre nosotros? ¿Por qué hay todavía incredulidad en nosotros y alrededor de nosotros? ¿Por qué el mal en nuestra historia pequeña y grande? Dios lo deja para hacer con él el misterio de salvación. En nuestras zonas de incredulidad experimentamos la fe, en nuestras miserias su misericordia. El mal existe todavía, pero ha perdido su poder de encanto.
Saliendo de ellos se fueron a los puercos. Las olas con las cuales los demonios querían atrapar a los discípulos se los tragan a ellos mismos. Mientras vivimos, las aguas, símbolo de la muerte, siempre nos causan miedo, pero este es el lugar de la confianza. Los porqueros huyeron. Los 2 endemoniados ya quedaron libres, pero el espíritu del mal está todavía en los porqueros que se alejan de Jesús, así como en los gadarenos que lo alejan. Pero hay un hecho nuevo que para los endemoniados es buena noticia y para los otros es mala: la liberación del mal. El mal en los poseídos quita la máscara y puede ser vencido fácilmente. En los otros se presenta bajo apariencia de bien, camuflajeado por intereses, ventaja y placer. Pero todo esto al final hace habitar en los sepulcros. El mal, para que lo comprendamos como es, debe haber alcanzado la fase aguda, sale al descubierto y es vencido con seguridad en la muerte. Por eso las situaciones límites, como la de los discípulos en la barca y la de los endemoniados en los sepulcros, son las más propias. En lo cotidiano más conformamos incluso con nuestros puercos cómodos, que revelan su aspecto demoníaco solo en su manifestación extrema. Llevan al egoísmo y mantienen a las víctimas sepultadas en él. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Obran exactamente como los endemoniados. Le rogaron que se retirase de su territorio. Los demonios le habían rogado que no los alejara de esos parajes. Los gadarenos le ruegan que se aleje de sus linderos. Delante de Dios el mal no tiene ninguna libertad. En cambio, el hombre puede incluso rehusar la liberación. El Señor nos respeta y se aleja con paciencia. Espera que los porqueros y toda la ciudad lleguen al extremo, como los discípulos en la barca o los 2 endemoniados en los sepulcros, para que acepten su don. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.